Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. Vamos a empezar, como siempre empezamos, con nuestra sección de ¿qué hay en la mira? Una sección de un muy breve noticiero de noticias de nuestra región que preparamos desde Mira, Feminismos y Democracias y Rompeviento TV. Ayer se llevó a cabo el debate vicepresidencial en los Estados Unidos entre el candidato republicano con Donald Trump, J.D. Vance, antes senador de Ohio, y el candidato demócrata Tim Walz, ex gobernador de Minnesota con Kamala Harris. Vance tiene otro Tragedy. I'm estilo, sure Governor es Walz joins me diferente in del saying our debate que hearts go out vimos to those innocent people. con Trump y con Harris, y es mejor orador, de hecho, y muchas personas pensaban que en términos técnicos ganó el debate, aunque no se piensa que un debate vicepresidencial va a cambiar realmente las preferencias de voto. Siguen casi empatados Harris y Trump en los estados que cuentan, que es decir, los estados que van a decidir el voto en el colegio electoral. Un momento del debate causó mucho revuelo aquí en México. Fue cuando Vance dijo que las armas en los Estados Unidos, porque pues ya el país es notorio por las masacres en las escuelas, en los centros comerciales, que casi son eventos semanales, que vienen de los cárteles de México. Los dos gobiernos han reconocido el grave problema del flujo ilegal de armas a México desde los Estados Unidos, que es el fabricante número uno de armas en el mundo. Entonces fue completamente inventado este dato que puso de cabeza la realidad en la cuestión de armas. En otra noticia que todo el mundo ya conoce, sobre todo aquí en México, Claudia Sheinbaum tomó posición como la primera presidenta de México con el lema Tiempo de transformación, tiempo de mujeres. Tenemos un análisis más a profundidad en nuestra página americas.org, pero queremos comentar brevemente, sobre todo para la audiencia internacional, que en su discurso enfatizó el legado del expresidente López Obrador, los logros del sexenio pasado, planes en distintos temas y sectores y el compromiso de ir profundizando la cuarta transformación. Fue un momento emotivo en México con grandes concentraciones de personas en el Zócalo que a pesar de que representa de cierta manera la continuidad de muchas políticas de la Cuarta Transformación, también marca una nueva era progresista que contrasta dramáticamente, por cierto, con lo que es el tema del programa de hoy, la ultraderecha en Argentina. Pues vamos entonces a Argentina. Hay nuevos datos oficiales sobre la economía argentina del instituto que muestran que 53% de la población de 11 puntos en apenas los 10 meses que lleva el presidente de la ultraderecha, Javier Milei, en el poder. También se indica que el salario mínimo ha perdido 26% de su poder adquisitivo y la UNICEF estima que 1 millón de niños y niñas sufren hambre crónica. Y además, en estos meses, las medidas gubernamentales han llevado a la destrucción de la poca infraestructura social para proteger a los sectores más afectados por el modelo patriarcal neoliberal que se intensifica en el gobierno de Milei. Se han quitado el financiamiento a importantes logros sociales como los comedores populares, los programas para la prevención y atención a víctimas de violencia contra las mujeres. Se eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y otros ajustes que veremos más adelante en el programa en detalle.
Y al lado de estas medidas económicas se perfila una política de exterminio de los pueblos indígenas, de despojo, de destrucción ambiental y de privatizaciones. Vamos a escuchar el reporte directo desde la Patagonia Argentina, una región que sostiene algunas de las reservas más importantes de biodiversidad y de agua en el mundo. Pues vamos a presentar las personas del panel. Tenemos con nosotros a Moira Millán. Ella es mujer mapuche de Pueblo Limapu, en el país hoy conocido como Argentina. Es defensora de tierra y territorio y de los derechos del pueblo. Es cofundadora del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, que representa 36 naciones nativas. Ella es también escritora y novelista y ha trabajado más de 20 años en la recuperación territorial de Villalma Huiza Chubut, su territorio. También vamos a platicar con Nuria Giniger. Vamos a presentar a Nuria en una entrevista pregrabada porque hoy día hay una marcha o hubo una marcha muy importante que nos van a contar de protestas contra algunas de estas medidas, en particular es las medidas contra las universidades públicas en el país. Entonces, pregrabamos esta entrevista que vamos a platicar con la sindicalista Nuria Giniger. Y también damos la bienvenida a Gabriela Roffinelli, que ha estado aquí en este espacio antes. Ella es socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad Popular Madres de la Plaza de Mayo. Es investigadora en el Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación y también forma parte de Claxo. Gabriela, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Ahí Muchas está gracias por la Moira invitación. también. Moira, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Pues Gabriela, vamos a empezar contigo. Un aumento de 11 puntos en la pobreza en unos 10 meses. ¿Cuál es tu lectura y cuál es el impacto que ha tenido en la población? Bueno, era de esperarse, ¿no? Porque las medidas que ha tomado este gobierno desde que asumió, devaluando, disparando, esto llevó a, a que se disparara la inflación, el aumento de las tarifas de los servicios públicos como el gas, la electricidad. Y la inflación que a pesar de que bajó en los últimos meses, no puede pasar el piso del 4%, ¿no? Pese a que todas estas medidas que ha tomado el gobierno han llevado a una recesión económica, ¿no? Ha aumentado el desempleo también, han cerrado pequeñas y medianas empresas. O sea, la forma del gobierno de bajar la inflación es paralizando la economía, ¿no? Despidiendo empleados públicos, los salarios no alcanzan a recuperarse, las jubilaciones están en la miseria. Entonces es una situación que es lógico que los datos de pobreza indiquen que más de la mitad del país está bajo la línea de pobreza, lo cual es terrible, ¿no? O sea, Alberto Fernández, cuando se fue al gobierno, dejó un 40% de pobreza, que ya era un escándalo, y este gobierno lo que ha hecho es profundizar aún más la situación que padecen millones de familias, ¿no? Que no, de pobreza y de indigencia. Pero bueno, no hay ninguna medida económica que el gobierno esté tomando que vaya en sentido contrario. Es parte del programa de este gobierno profundizar las medidas de liberación, de liberalización económica, ¿no? De dejar hacer al mercado, de que de todo se ocupe el mercado, de que el Estado se retire, de que el Estado privatice aquellas empresas que son públicas. O sea, lo único que quieren es controlar el déficit fiscal para poder pagar la deuda externa, como lo ha dicho el presidente,
y por lo tanto ha recortado ingresos que se recibían por impuestos y por lo tanto la solución que da es lo que no alcanza, no hay plata y por lo tanto se recorta, ¿no? Entonces es una situación dramática que va a tender a profundizarse aún más si sigue esta línea, ¿no? del gobierno. Y más adelante sabemos que hubo una marcha hoy, vamos a platicar un poco más sobre cómo está respondiendo el pueblo y qué se puede esperar en términos de resistencias mientras van profundizando los impactos directos en la vida cotidiana de la gente. Ujú. Moira, sabemos que mientras vemos pues, en estas políticas económicas que también se han registrado en este año una serie de ataques al pueblo mapuche y otros pueblos indígenas del país. Cuéntanos cómo está la situación donde estás. Primero, saludo y pido disculpas. Estoy en una zona rural con una señal muy inestable, así que voy a tener que retirar la cámara para que podamos conversar mejor. Sí. La situación es sumamente compleja. Yo quiero aclarar que la arremetida violenta contra el pueblo nación mapuche no emerge como agenda principal o novedosa por parte del gobierno Milei. Esto ha acontecido en todos los gobiernos que le antecedieron. Ustedes recuerdan que durante el gobierno de Alberto Fernández hubo desalojos violentos, incluso muertes provocadas en territorio mapuche. Entonces, Milei viene no solamente a profundizar esta política de muerte que ya veníamos sufriendo con los gobiernos anteriores, sino a instalar un discurso absolutamente de odio, de racismo, de segregacionismo, validado por una lógica fascista, no solamente ultracapitalista, neoliberal, sino también por una lógica racista que lamentablemente nunca ha sido del todo desterrada de la conformación ideológica de la argentinización como un proceso colonial. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con que todos los territorios que están siendo afectados, por ejemplo, por la concentración de capitales extranjeros, que ahí yo creo que hay nomenclaturas que vamos a tener que empezar a revisar y a quitar de nuestro vocabulario. Cuando hablamos de liberación del mercado, en realidad lo que estamos hablando es de especulación terricida, porque al llevar a los pueblos a un proceso de hambruna, de empobrecimiento, con una clara intencionalidad de despojo de todos los derechos y los despojos del territorio, es parte de procesos genocidas que van desarrollándose y desenvolviéndose de manera progresiva. Estos ataques a los pueblos tienen como precedente las políticas que el Estado argentino ha venido llevando adelante contra los pueblos indígenas y que hoy toca a todos los sectores, lamentablemente. Ahora bien, con el pueblo mapuche en particular, en el día de ayer se supo la sentencia de la justicia federal respecto a la situación de la comunidad Huincul-Lazquen Mapu, donde fueron procesados y condenados 7 Lamien por usurpación de su propio territorio. ¿Qué pasa en la Argentina? Es que ningún gobierno, Laura, ninguno, ha reconocido la propiedad comunitaria del asentamiento ancestral de los pueblos indígenas. Es decir, la Constitución argentina habla del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, pero después en términos prácticos no se aplica esa ley, entonces somos todos usurpadores de nuestro propio territorio, porque no hay un proceso de legitimar la posesión de la tierra a través de los títulos de propiedad comunitaria. Estos 7 Lamien procesados tienen prisión en suspenso, que es otra novedad con el gobierno de Milei. Es decir, antes todo lo que era delito de usurpación se dirimía en estamentos civiles, hoy es un delito penal. Con lo cual también la cárcel es un hecho categórico. Por supuesto, la cárcel contra los pueblos indígenas. ¿Por qué están arremetiendo no solamente con una política de militarización clara de los territorios, sino también con la instrumentalización del aparato legal? Porque
los mapuches, la nación mapuche, que creemos en el buen vivir como derecho, que creemos en el legado de nuestros Huifique nuestros ancestros y ancestras, de cuidar la vida y todas las formas de vida, somos un obstáculo para la proyección del extractivismo. Es decir, Mekorot es una empresa israelí que financia, entre otras cosas, el genocidio palestina, y el gobierno de la provincia de Río Negro, el gobierno de la provincia de Neuquén, el gobierno de la provincia de Chubut, han celebrado acuerdos con Mekorot y con el gobierno de Israel, cediéndole absolutamente todo el mapa hídrico de las provincias, para 4 fases que están completamente acordadas, que ellos van a hacer lo que le llama la exploración hídrica, luego seguramente pasarán a la siguiente fase, que es la prospección, y finalmente la explotación, para luego privatizar absolutamente todo. ¿Quiénes son los pueblos que vamos a poner el cuerpo, como siempre, para defender las aguas? Algo tan importante, el pueblo mapuche. Entonces necesita demonizar, poner mucho dinero para propagandizar la supuesta existencia de células terroristas que no existen, necesita afear nuestra imagen, necesita hacer una campaña de deslegitimación de nuestra lucha, y lamentablemente los medios de comunicación corporativos, hegemónicos, salen a reproducir esta mentira e instalar en la opinión pública nacional de Argentina una subjetividad maliciosa y contraria a los derechos del pueblo mapuche. Entonces estamos teniendo presos políticos, estamos teniendo procesos judiciales viciados de deshumanización, de una violencia institucional que yo digo que es parte de la herencia de un Estado terrorista. Nosotros denunciábamos con el gobierno anterior situaciones de represión, no solamente de muertes, sino de heridos, represión de persecución a los niños. Estamos viendo que todos los niños que han sufrido mecanismos de tortura por parte del Estado argentino, estamos hablando de criaturas de 3, 4 bebés, que eran bebés en su momento, hoy están teniendo traumas severos en sus vidas. Podría estar horas explicando. Voy a dar un detalle y corto para que la audiencia tenga dimensión cuando hablamos de violencia de un Estado terrorista sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios. Hay un niño que hoy tiene 3 añitos, que siendo bebé se le explotó muy cerca de él una bomba de estruendo, se le quemó la casa, la mamá alcanzó a salvarlo, hoy ese nene sufre sordera y no hubo ningún tipo de justicia. Los niños mapuches, víctimas de toda esa represión y esa tortura en Argentina, no han tenido acceso a la justicia, no hay ningún tipo de presentación para la reparación o de ayuda y de acompañamiento a los traumas físicos y psicológicos que nuestras niñeces han venido sufriendo. Y el gobierno de Milei lo que viene a hacer es ponerle presupuesto a la muerte, a seguir avanzando con estas políticas segregacionistas, racistas y violentas, y estamos realmente temiendo que las cárceles se llenen de nuestros hermanos y hermanas y autoridades espirituales de nuestro pueblo. Es gravísimo lo que nos cuentas, Moira, y muy importante que estás en ese espacio y en todos los espacios posibles, porque son realidades que no se conocen en muchas otras partes del mundo, y me imagino que tampoco en Argentina, con el control de los que dominan. En ese gobierno intensificado, pero también desde mucho. Pronto vamos a ver una parte de la entrevista con Nuria. Le preguntaba sobre el impacto de estas medidas en Argentina y sobre todo el impacto en el sector en donde trabaja, el sector laboral, y la situación específica de las personas jubiladas, que también ha sido un tema prioritario en los últimos días en Argentina. Vamos a ver el video. En los últimos 4 miércoles, ya 5 miércoles, hubo represión por parte de la policía, en realidad las fuerzas conjuntas de la represión, policía, gendarmería, prefectura, a los jubilados y las jubiladas por
por una ley que se votó en el Congreso, que es para que se ejecute la movilidad jubilatoria, es decir, un aumento del monto jubilatorio, un monto, hay que decirlo, muy bajo realmente, pero que Javier Milei estaba dispuesto a vetar. Digo, el presidente argentino tiene una facultad constitucional que es el veto a las leyes que se votan en el Congreso. Es una facultad que le otorga la Constitución, pero es una facultad que se supone que se usa en casos muy, muy, muy extremos, ¿no? Y sin embargo, este hombre, por realmente un monto mínimo de aumento jubilatorio, decidió vetarlo con un rasgo muy propio del fascismo, que es que él hace un mes de represión a los jubilados, luego veta la ley de movilidad jubilatoria, es decir, no le dan el aumento, y en los pocos días, 4 o 5 días, hace un asado para celebrar el veto a esa ley. Ay, Es decir, con una situación, insisto, arrancaba contando que tenemos 53% de pobreza, de lo cual hay un porcentaje altísimo de jubilados y jubiladas que entran dentro de ese porcentaje de la pobreza. En ese marco, digo, el movimiento de jubilados y jubiladas es parte del movimiento obrero, forma parte de las centrales sindicales, las agrupaciones de los jubilados y las jubiladas son agrupaciones sindicales de jubilados de trabajadores que se han jubilado y que siguen de algún modo vinculados con su trayectoria sindical y con su trayectoria laboral, digo, vinculados en el proceso de lucha en este caso, con lo cual hemos tenido todo el último mes un sector de la clase obrera, que es el sector de los pensionados y los jubilados, muy, muy movilizados. Y esto produjo un movimiento importante dentro de nuestros sindicatos y sobre todo dentro de nuestras centrales sindicales. En la Argentina nosotros tenemos 3 centrales sindicales, la CGT, que es la histórica central sindical, que se funda en 1930, y después tenemos las 2 CTA, que en realidad eran una y que se fundan en las luchas en los 90 precisamente, entre el 92 y el 94, luchando contra el neoliberalismo, y en el año 2010 hubo una fractura de la CTA, que la tuvimos hasta ahora. Y digo esto, cuento esta historia porque también, bueno, producto por supuesto del ataque sistemático que el gobierno de Milei está haciendo al movimiento obrero, pero particularmente de este último mes y medio en donde los golpes que sufrimos y que sufren particularmente los jubilados y las jubiladas generaron un cimbronazo en nuestro país, en nuestro pueblo, en la expectativa que nuestro pueblo puso en el gobierno de Milei. Hay que decirlo también, las encuestas de opinión bajaron muy radicalmente a partir de la lucha de los jubilados y del veto y del festejo, digamos, a ese veto. Es que las CTAs están en proceso de unificación. ah, Y la realidad es que eso es probablemente el dato sindical más relevante del último año, ¿no? Que vayamos a un proceso de reunificación de la central sindical, de una de las centrales sindicales, habla de, bueno, una cierta madurez de la dirigencia sindical, una cierta necesidad del movimiento sindical de encontrar un horizonte, y por otro lado de una cierta presión también, ¿no? Por parte del resto de los trabajadores de empezar a encontrar puntos de contacto, puntos de articulación. Que la verdad es que para nosotros, para nosotras, es una muy buena noticia, digamos. Eso, por supuesto, no resuelve la situación, pero la fragmentación del movimiento obrero no ayuda, realmente no ayuda, porque estamos en un tironeo desde principio de año viendo qué posibilidades de lucha sindical existen, y bueno, de algún modo, por supuesto, que la unificación de la CTA no resuelve la situación, porque es una situación de crisis política la que tenemos, pero sin lugar a duda y por la historia de la Argentina,
la unidad del movimiento obrero o la unidad de una porción del movimiento obrero decidida a luchar, bueno, de algún modo mueve el escenario político también. Ahí Nuria habla de pues un punto favorable que puede ser una integración, unificación de partes del movimiento obrero. Gabriela, ¿cómo viste la marcha de hoy? ¿Hay señales de una mayor resistencia o articulación? La marcha de hoy fue masiva. No sé si al nivel de lo que fue en abril, los organizadores desde el escenario decían que sí. Yo no lo pude apreciar a eso. Me pareció que en abril hubo más personas en la calle, pero la verdad que no soy objetiva porque recién regreso de estar en la movilización y uno no alcanza a ver la totalidad, solo la parte en donde uno logró ubicarse, ¿no? Pero donde yo estuve se podía caminar más tranquilamente que en abril, que estábamos todos un poco más apretados. Pero ha sido importante la movilización. Participaron no solamente los gremios universitarios, docentes, no docentes, centros estudiantiles, sino que también las centrales de trabajadores, los gremios de los trabajadores. Y eso trata de presionar no a Milei, porque Milei ya seguramente mañana va a vetar la ley, pero sí a los diputados y senadores, porque una vez que el Poder Ejecutivo, el presidente, veta la ley, si más de los 2/3 de los diputados y senadores rechazan ese veto, la ley queda vigente. Cosa que no pasó con la movilidad jubilatoria que mencionaba Nuria, esta recomposición modesta para las jubilaciones, que el presidente la vetó y que los propios diputados que habían votado a favor de la ley, después votaron a favor del veto del presidente, ¿no? Y entonces Oye, por eso también de Gabriela, los... te voy a interrumpir. Sí, Perdón, te voy a interrumpir un momentito porque posiblemente vamos a perder a Moira por las condiciones de la señal en donde está y queríamos tener su voz, aunque fuera difícil en perfecto, sí, sí, sí. términos técnicos por el- Entonces, Moira, rápidamente voy a juntar dos preguntas. Pues uno es que se sabe que ayer Milei derrocó, entre otras medidas, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, y que este registro reconocía, aunque de forma limitada, como no se explicado, algunas protecciones bajo la Organización Internacional de Trabajo, el convenio 149, que ha sido tan importante, y la ley sobre política indígena. Queremos saber qué impacto esto puede tener. Y en el sentido más amplio, sabemos que acabas de publicar un libro que se llama Terricidio y que habla no solo de argentinos, sino de la estrategia global de ataques a los pueblos y los territorios y al planeta. Y si nos puedes contar cómo se posiciona esta estrategia de Milei en la ultraderecha en este análisis global. Bien, lo primero con relación a la derogación de esta ley que permitía el registro de todas las comunidades indígenas a través de un padrón que establecía como una herramienta el Estado para justamente organizar el reconocimiento de posesión de las tierras a través de una ley, la 26.160, que obligaba al Estado a relevar los territorios indígenas para poder decidir, no, perdón, para poder regularizar la tenencia de la tierra en las comunidades. Lamentablemente, esta ley ha sido quitada en el día de ayer, es decir, que hay un retroceso bastante importante de las pocas herramientas que tenemos los pueblos indígenas. Entonces, a partir de ahora, todas las comunidades que no alcanzaron a ser relevadas, que no alcanzaron a gestionar su reconocimiento con personería jurídica, no van a tener la oportunidad. Esto que va a provocar una indefensión incluso mucho más profunda de la que ya tenemos,
en relación a nuestros derechos ante los estamentos judiciales. Esta indefensión, esta falta de garantía jurídica y de seguridad jurídica de los pueblos indígenas nos puede llevar a políticas genocidas, descaradamente genocidas. Yo creo que sí hay de parte de Milei una intención muy fundamentada de exterminio de los pueblos indígenas y de todos aquellos sectores de los pueblos que pueden de alguna manera obstaculizar sus acuerdos internacionales para la expoliación, para el despojo, para la contaminación que pretenden hacer en nuestros territorios. Eso por un lado. Creo, a diferencia estaba celebrando la noticia de que se está queriendo reunificar los sectores sindicales en Argentina. Creo que los pueblos indígenas tendríamos que tratar de generar por lo menos una agenda de consenso y de unidad en la movilización frente al ataque continuo, la agresión continua del Estado, porque no digo solo el gobierno, realmente hay una diferencia sustancial en la lectura que los pueblos indígenas hacemos con relación a la lectura de la coyuntura que hacen en otros sectores. Nosotros con todos los gobiernos hemos perdido, con todos los gobiernos hemos tenido muertos, con todos los gobiernos hemos tenido judicialización y encarcelamiento. Esto lamentablemente es parte de la historia y continúa siendo así. Entonces creo que sí, es un llamado importante a la unidad de los pueblos indígenas, a la unidad de los pueblos telúricos en la defensa de la vida. Con relación a terricidio, bueno, es una herramienta de análisis que emerge desde el pensamiento más ancestral y telúrico de los pueblos, recuperando prácticas de los pueblos indígenas en el mundo, que estamos sintiendo que la tierra y las fuerzas, los puñel, los punehuel, las fuerzas telúricas nos acompañan en la rebelión contra este sistema de muerte, que tenemos la alianza de los animales, la alianza de las montañas, la alianza de los ríos, la alianza de la tierra, ayudándonos a frenar tanta muerte por parte del sistema. Y terricidio lo que es básicamente es un abordaje desde esta mirada como mujer mapuche, como mujer indígena, sobre lo que está pasando a nivel global y cómo las vidas se entrelazan, porque había que ponerle un nombre y apellido a ese dolor que incomoda tanto, porque siempre se trata de cosificar a los pueblos indígenas, sustraer casi folclóricamente nuestro conocimiento, nuestra percepción de la vida, pero no quieren escuchar el dolor, les incomoda nuestro dolor. Entonces le ponemos un nombre, le llamamos terricidio. Y bajo este nombre, esta nomenclatura, terricidio, mostramos cómo todas las vidas importan, todas las vidas se entrelazan y por lo tanto la defensa de todas las vidas, las formas de habitar el mundo, en esa diversidad que somos, son imprescindibles, necesarias en este momento crucial para la historia de la humanidad y del planeta. Así que bueno, yo espero que nunca me va bien en Argentina, te mentiría si te dijera que en Argentina hay una recepción hacia estos temas, sobre todo si emergen de una voz indígena, pero bueno, pero la vamos a presentar igual el 18 de octubre en Buenos Aires. Ojalá vaya gente a escuchar, a interesarse. Siempre me va mejor fuera del país, pero espero que en Argentina con esta crisis dejen la arrogancia eurocéntrica y traten de escuchar a la tierra, a las voces preexistentes, a las voces indígenas, que tenemos mucho para aportar en esta urdimbre de ir tejiendo la esperanza. Yo te agradezco, Laurita, y me despido porque me tengo que ir de acá, así que un abrazo grande, Guiñefu Tapangó, y huehuaín, como dice mi pueblo, marichi huevo, venceremos. Un abrazo, Moira, y muchas gracias por acompañarnos. También va a haber una presentación del libro Terricidio de Moira Millán aquí en México. Vamos a estar informando sobre los eventos. Siempre pensamos que es importante entrelazar los distintos niveles de análisis y perspectivas, identidades, intersecciones para entender lo que está pasando y sobre todo en nuestra situación de crisis, de momento histórico realmente, como es lo que está pasando en Argentina ahora. Vamos a regresar con Gabriela, entonces pues estamos hablando de la marcha, ya tenemos dos perspectivas, uno que se apunta hacia una articulación de resistencias
en el sector obrero, otro que habla de las dificultades para movilizar y articular resistencias desde los pueblos originarios. Y bueno, pues regresamos a tu crónica de la marcha y tu lectura de ese aspecto. Sí, lo que estaba diciendo es que la movilización está orientada a presionar, entre comillas, a los miembros del Parlamento para que no acepten el veto de Milei, ¿no? O sea, que cuando Milei vete la ley, el Parlamento rechace este veto y la ley quede vigente, ¿no? Que es una ley que lo que hace es considerar el presupuesto universitario que ha sido totalmente cercenado, cortado, limitado por este gobierno, ¿no? Los salarios de los docentes y no docentes están por el piso, han perdido más que ningún otro sector de trabajadores del Estado, en el caso de las universidades públicas, y no solamente de salario, sino todo lo que hace al funcionamiento de las universidades, ¿no? Entonces, la movilización está presentada con esa perspectiva, ¿no? Porque sabemos que Milei no va a dar marcha atrás en su medida, seguramente estaba esperando esta movilización para después él ratificar lo que ya había dicho que iba a vetar la ley, ¿no? Pero bueno, la sociedad está demostrando que no está de acuerdo con estas medidas que está tomando el gobierno y esperemos que eh, esto se escuche de alguna manera en el Parlamento, ¿no? Tanto los diputados como los senadores, cosa que no hicieron con la ley hacia los jubilados, ¿no? La de actualizar la movilidad jubilatoria. Pero bueno, veremos qué pasa en estos días. Así que bueno. Muchas gracias, Gabriela. Sí. Ahora vamos. Sí, ¿ibas a agregar No, otra cosa? sí, Vamos que con a... respecto al tema de los trabajadores y de la posible unidad de las centrales y demás, en Argentina más del 40% de los trabajadores están en la informalidad, o sea que son trabajadores que no están agremiados, no pertenecen, no tienen un sindicato, porque están en condiciones informales, no registrados, y es por eso la unidad de todo el movimiento obrero, de los asalariados y demás, es complicada por eso, ¿no? Por ese grado de informalidad que presenta buena parte de los trabajadores, ¿no? Con salarios que están casi en la pobreza. O sea, este 50 y pico por ciento de pobres que registró el INDEC ahora implica que hay asalariados que tienen salarios que no cubren una canasta básica, que son salarios de pobreza, y justamente es este 40% de la población que está en informalidad, ¿no? Y ahí Sí, cuesta hacer esa unidad entre los trabajadores que están en la formalidad, que registrados, y estos trabajadores que no están registrados, y muchos de los cuales, como este problema se viene arrastrando de mucho tiempo atrás, fueron los que creyeron que Milei venía a presentar una alternativa, ¿no? Hoy están dándose cuenta que no, pero fueron muchos de los que se sintieron convocados por el discurso y por el enojo que transmitía Milei, ¿no? Porque Milei siempre estaba enojado y ese enojo esa emoción supo captar a todos estos sectores que hace muchos años que vienen siendo postergados, ¿no? este desafío de la informalidad es uno que tenemos en todos nuestros países Ujú, y sí es una, como no tiene otras vías de representación, sí es entendible, digamos, que fue ujú. llevado por este discurso radical de Milei hablando de esto y en esta parte de la entrevista habla de algunos de los factores que detonaron la indignación que ha aumentado. No, no estoy escuchándote. eh,
el video de Nuria, por favor. El problema que estamos teniendo tiene que ver con la contradicción entre un gobierno que efectivamente con su política deja al desnudo, que no viene a resolver los problemas de las mayorías ni por asomo, sino al revés, a agravarlos, pero que no tenemos eso, que tenemos una crisis de representación política popular muy, muy seria, digamos, realmente muy seria, en Que no hay donde las... contrapesos reales en el Congreso. No, que no hay contrapesos reales en el Congreso y que tampoco se vislumbra una salida eh, que efectivamente produzca esperanza. Digo, esta es una situación en donde no aparece, realmente no aparece un proyecto político popular que la mayoría diga, vamos por acá. No, eso no está ocurriendo. Y eso se siente, digamos, se siente en la movilización, se siente en las dificultades para la movilización, en una cierta, en un cierto individualismo, en una cierta antipatía a los dolores del prójimo, ¿no? Y eso es realmente muy doloroso. En un escenario muy contradictorio. Mañana tenemos la movilización por la universidad. Otro de los ataques, digamos, uno podría decir que Milei está atacando a los sectores más pobres, desarmando toda la política social hacia los sectores más desfavorecidos, desocupados, sector informal, etcétera. Otra política que tiene que ver con la reforma laboral, que también ya está reglamentada y que tiende a flexibilizar aún más las condiciones de trabajo, y otra política de destrucción de la universidad y las ciencias públicas. Digo, hay como tres grandes políticas muy, muy agresivas sobre el pueblo, además en 10 meses, digamos, ¿no? Estamos hablando de políticas que se llevan adelante, las políticas de austeridad que Europa lleva adelante en larguísimos plazos, en Argentina se están llevando adelante en 10 meses. Eh, y, y esta es la segunda mañana, la segunda movilización en defensa de la universidad pública. La primera fue el 23 de abril, fue una movilización en todo el país de 1 millón de personas. Y la movilización de mañana, bueno, no sabemos si va a ser tan grande, pero se espera una movilización muy grande, alrededor de un sentido que el pueblo argentino tiene muy arraigado, que es en defensa de la educación pública. Y Nuria, por supuesto, está hablando de la movilización de hoy, la misma que nos contaba Gabriela, porque es la entrevista de ayer. Y sé que fue una marcha muy grande y que es otra señal de que pues sí hay resistencias a las medidas. Gabriela, pues ya tenemos las cifras económicas que no está funcionando el modelo radical de Milei y al contrario está perjudicando a millones de personas en el país. Tenemos también un aumento de cierta manera en la respuesta de los pueblos con estos ataques a lo que han sido como puntos centrales para la población argentina, la universidad, el acceso a la educación, los salarios, pues, y la capacidad de comer, que es un punto central para cualquier persona. En ese escenario, ¿cómo va a seguir el gobierno? ¿Cómo ha respondido a estos indicadores negativos? Y qué se puede esperar en términos de más, menos, lo mismo, respuesta del pueblo. Bueno, a ver, el gobierno está muy preocupado por las encuestas, ¿no? Y las encuestas empezaron a mostrar que baja la aceptación del gobierno, que empieza a haber descontento. De un 50 y tanto por ciento de aceptación, de imagen positiva que tenía, ha bajado a un 40 más o menos, es lo que dicen casi todas las encuestas, ¿no?
Y esto preocupa mucho a Milei porque Milei es un fenómeno mediático, o sea, él creció en las redes, en la televisión, en todo lo que es mediático, y sobre todo le preocupa que el día que presentó al Congreso el presupuesto del año 2025, que es algo que por lo general hace el ministro de Hacienda o de Economía, no el presidente, él armó un show mediático, lo presentó un domingo a la noche y ese día hubo un apagón en la televisión, o sea, cayó el rating. Y bueno, eso es grave para Milei, lo vive de una manera problemática y bueno, y también porque realmente está mostrando que la gente ya está harta de escuchar sus discursos y no hay ninguna solución real, ¿no? De hecho, hace unos días atrás presentó su partido a nivel nacional con un acto acá en un parque de la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Lezama, donde también pretendió mostrar multitudes que lo iban a ovacionar y también fue bastante pobre en cuanto a asistencia. Entonces está preocupado por esto. Lo que pasa es que no toma ninguna medida que de alguna manera empiece a tratar de acercarse a estos sectores que están siendo duramente castigados por su política económica. Así que en ese sentido no sé cómo van a ser los meses que siguen, cómo va a ser el descontento, cómo se va a expresar ese descontento. Después de la aprobación de la llamada ley bases, que es esa ley, esa mega ley que incluye la reforma laboral, la apertura a las inversiones extranjeras, que es parte de lo que contaba Moira de por qué tanta ataque a los pueblos originarios, porque esos territorios son los que interesan por los recursos naturales que hay ahí para las grandes inversiones y demás, aunque tampoco han venido grandes inversiones a partir de la vigencia de esa ley, ¿no? Pero bueno, cuando se aprobó esa ley hubo una represión muy fuerte. Hubo muchos detenidos, los acusaron de terrorismo, la gente pasó varios días en las cárceles, algunos estuvieron 3 meses presos, o sea, fuiste a manifestar y terminaste 3 meses preso. Entonces, después de eso, las movilizaciones siguieron, pero bajaron en masividad, ¿no? Me parece que esta de hoy, universitaria, por el presupuesto universitario, ha sido la más concurrida, la más masiva después de la ley, de que se aprobó la ley base y que la represión fue tan dura, ¿no? A pesar de que los jubilados han resistido, han estado ahí todos los miércoles, pero no tuvieron masividad esas movilizaciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de acá en adelante. El mes de diciembre es muy complicado siempre en Argentina. Si siguen estas medidas económicas, aumentó el transporte, si siguen aumentando los servicios, yo creo que la movilización, la resistencia se va a expresar. Después veremos con qué grado de fuerza, ¿no? Y lo que sigue no habiendo es una expresión política de ese descontento, de ese malestar que se está viviendo, ¿no? No hay una expresión política que pueda presentar un programa alternativo, un programa que venga a mostrar otra alternativa, ¿no? Eso sigue sin aparecer, más allá de algunas cuestiones muy locales, pero me parece que ese es el gran problema, ¿no? Que no hay una expresión que represente un programa realmente alternativo, ¿no? Y que logre nuclear todo este descontento que hay, ¿no? De tantos sectores que han sido atacados, que han sido... y yo creo que Milei lo que va a intentar avanzar, aunque es pragmático, ¿no? Dijo de los chinos barbaridades. Y ahora, en una entrevista hace 2 o 3 días, dijo que estaba sorprendido con China, que daban créditos y no pedían nada a cambio, ¿no? O sea, el tipo es pragmático, pero yo creo que lo que él quiere avanzar con todo es en la reforma laboral, y todo el sector económico lo está apoyando para que avance con esa reforma laboral que es terrible, pérdida de derechos de los sectores trabajadores, casi no se puede ni hacer una manifestación, una huelga, nada. Y después habrá que ver si el sector económico lo sigue sosteniendo, ¿no? Bueno.
Hay muchas batallas por adelante. Tenemos unos comentarios de la audiencia. Como siempre, muchas gracias por enviar sus comentarios de Marta Elvira Márquez. Saludos desde Coacalco de Berriozábal, Estado de México, mi querida Laura Carlsen, sobre la Argentina depauperizado. Bueno, muchas gracias por el comentario. Araceli López, Milei es un monstruo. Marichuy, ya corran a Milei, mándelo a volar. Un consejo ahí desde México. Blanca dice, en Argentina existe la consulta de revocación de mandato. Podrían hacer uso de ella y Gabriela nos está diciendo que no No, existe. no existe. Y Marichuy dice, y ahora va contra los indígenas, ¿en qué estaban pensando cuando votaron por él? Adriana Cerdán Vázquez dice, la información de todo lo que estos gobiernos hacen en contra de derechos es fundamental. Sí, es algo que estamos viendo, monitoreando a nivel regional y global. Elizabeth Volantín dice, ¿qué porcentaje de argentinos apoyan a este nefasto? Pues ya dimos la cifra que va bajando y que ahora está en aproximadamente 40%, dijiste, ¿no? Sí, sí. Sí, que representa una baja en los últimos meses. Adriana Cerdán dice, no dejemos de hablar de todas esas políticas genocidas, extractivas y que están empobreciendo a las poblaciones. Un marco muy importante. Elizabeth Volantín dice que triste en lo que está terminando Argentina. Y Marichuy, pues ojalá pasen rápido estos 4 años antes que el loco ese acabe con el pueblo argentino. Edith Saler dice, lo malo que revertir es más tardado que destruir. Que se comentó. Y Alex Polaños, buenas tardes. Yo quiero preguntarle cuando dice que celebró con un asado, ¿es retórico o de verdad que celebró? Sí, sí, de Eh, verdad convocó a un asado que hizo en la Casa Presidencial a todos los diputados que habían apoyado el veto. Y después, como empezaron a haber críticas, hicieron todo un show de que cada uno se pagó lo que comió, digamos, ¿no? Entonces, con un postner, cada uno ponía la tarjeta de débito y le cobraban 22.000 pesos o algo así cuando a los jubilados la ley vetó un aumento de 17.000 pesos, ¿no? Entonces hubo una manifestación afuera de la Casa Presidencial donde los jubilados decían, estos se están gastando más en el asado de lo que a nosotros nos iban a dar por mes. O sea, era un aumento mínimo, pero bueno, como mi ley así, está el déficit cero, eh, no va a dar ningún gasto que ayude ni a jubilados, ni a la educación pública, ni a la salud, ni a los comedores populares. Ha recortado todas las políticas sociales eh, y bueno, estamos en esa situación, ¿no? De que cada vez el empobrecimiento es mayor y él recorta subsidios al transporte, recorta subsidios a la electricidad, al gas, entonces se están recibiendo unas facturas, se dice acá, ¿no? La boleta, lo que hay que pagar, terrible. Jubilados que cobran 200.000 pesos reciben 150.000 pesos de gas o de luz. Bueno, es una sí, situación entonces la muy respuesta a la pregunta, Alex, es que literal hizo un asado. complicada. Y, y por otro lado, es muy importante ese marco que menciona Gabriela de que de déficit cero, que es uno de los principios de este eje de pensamiento económico de la Sí. ultraderecha, de lo que implica en los programas sociales y los logros. Pues tenemos unos minutitos del último fragmento del video con Nuria y después los comentarios finales de Gabriela. Vamos al video. A mí me parece que estamos alrededor de cuatro, si mal no recuerdo. Una tiene que ver con la privatización de las empresas públicas, particularmente la privatización de Aerolíneas Argentinas. Ahí hay un nudo que estamos en pleno desarrollo de la pelea.
los sindicatos aeronáuticos están muy plantados en unidad contra la privatización de la empresa, con lo cual ahí hay un nudo programático, si se quiere, que empieza o que tiene de algún modo un cierto consenso. Vamos a ver cómo se desarrolla la pelea, pero ahí hay un punto, la privatización de las empresas públicas, particularmente aerolíneas. Otro punto tiene que ver con el salario, con la depreciación del salario, digamos. Ahí también es tan abrumadora la pérdida de poder adquisitivo que tenemos en este tiempo, digamos, que además continúa, digamos, una curva descendente que no parece terminar nunca, que me parece que ahí hay otro de los puntos que, insisto, mañana en la movilización universitaria es uno de los ejes, digamos. Otra cuestión me parece a mí que es la cuestión de la educación pública. Digo que ahí también hay un consenso en el pueblo argentino como reivindicación, digamos, como, bueno, de acá no nos movemos, ¿no? Me parece que esa es la otra cuestión. Y la cuarta creo que es la cuestión de los jubilados. Creo que el gobierno incluso no tenía la dimensión de lo que significa pegarle a los viejos, como decimos nosotros. Que no se esperaba que su imagen disminuyera tan abruptamente por pegarle a los jubilados y a las jubiladas. Y me parece que ahí, alrededor del tema de las jubilaciones, también se está empezando a construir, bueno, un elemento de un programa de futuro, ¿no? Lo que pasa es que son acuerdos muy básicos, no estamos hablando de grandes proyectos, estamos hablando de acuerdos muy, muy básicos. Por eso digo que tampoco aparece con mucha certeza hacia dónde ir, porque son acuerdos mínimos, digamos, son acuerdos que los viejos no se mueran de hambre, que podamos tener aerolínea de bandera, que el salario alcance para comer todo el mes y que la educación sea pública. Digo, son acuerdos muy mínimos, pero por ahora estamos discutiendo eso, digo, es una tragedia, pero estamos discutiendo eso, ese es nuestro piso de discusión. Pues sí, son mínimos, pero son absolutamente fundamentales. Y también son puntos que alrededor de lo cual hay mucha simpatía, la imagen de las personas viejas, ¿no? Que de repente han trabajado toda la vida y de repente enfrentan una situación en que no pueden vivir al final de su vida con dignidad y con bienestar. Esa es una imagen que seguramente afecta a muchísimas personas. Pues vamos a estar muy pendientes, Nuria. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto. Ahí la despedida con Nuria y no estaba la pregunta, pero fue cuáles son los puntos que pueden ser puntos focales para las resistencias sensibles para la población. Y ahí estaban privatizaciones, salarios, educación pública y jubilados, que tiene una larga trayectoria de lucha en Argentina y mucha simpatía por parte del pueblo también. Pues Gabriela, ya estamos casi al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Algunos comentarios finales. Bueno, Milei ha venido de nuevo a profundizar las medidas económicas de la última dictadura militar, del menemismo, que ha sido habilitar la penetración del capital financiero, del extractivismo, que van por los recursos naturales, sobre todo los hidrocarburos, y doblegar a la clase trabajadora, bajar los salarios, terminar con la resistencia y con los derechos que tienen los trabajadores, los derechos laborales. Y bueno, la resistencia será lo único que podrá impedir esto y esperemos que se logre frenar, porque la profundidad que tienen estas medidas que quiere tomar el gobierno van a dejar un país devastado y sobre todo la población en unas condiciones de pobreza y de sin futuro, ¿no? Un país que viene a una sociedad que se va a encontrar sin un futuro, sin trabajo, con la penetración del narco
Bueno, nada, me parece que solamente el pueblo podrá frenar esta embestida que vuelve a poner en marcha Milei, ¿no? Y detrás de Milei todo el capital financiero, las grandes corporaciones, bueno. Este último punto sí es importante que vamos a profundizar, vamos a estar en contacto y volver a platicar contigo y con Moira y con Nuria ya pronto, porque va más allá de la solidaridad con Argentina, que para nosotros y nosotros aquí en México, en otros países, es muy importante a nivel continental. Y porque la ultraderecha va paseando a Milei, sigue paseándolo a pesar de estos resultados como el ejemplo a seguir en todo el Ujú. mundo y sobre todo en nuestro continente, ¿no? Entonces es muy Ujú. importante saber la realidad más allá de los discursos y la propaganda que se construye alrededor de esta figura tan polémica como es Javier Milei. Bueno, pues un fuerte abrazo, Gabriela. Muchas gracias por estar aquí en Latinoamérica. Regresamos la semana que entra. No pierden el programa sobre migración. No me acuerdo qué fecha es, pero el siguiente miércoles a las 4 de la tarde.